tardes, estimados teleparticipantes. Les damos la bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Para tratar el tema de hoy, contamos con la presencia de dos excelentes especialistas. El doctor Julio Flores Bravo, neurólogo pediatra, maestro en medicina, con mención en neurología, responsable del área de neurofisiología en nuestro instituto. Y el doctor Ángel Cueva Parra, cardiólogo, electrofisiólogo, que labora en el servicio de cardiología también de nuestro instituto. Ellos tratarán el tema síncope en pediatría. ¿Qué opinan el cardiólogo y el neurólogo? Vamos a empezar con el doctor Julio Flores. Al final de la exposición de ambos, se hará las preguntas que desee el público elaborarlas. La encargada de moderar un poco esta valiosa presentación va a ser la doctora Silvia Alegre Manrique, jefa de servicio de cardiología en nuestro instituto. Por favor, doctor Julio Flores, puede empezar y a continuación continuará el doctor Ángel. Por favor, empiece, doctor. Se escucha entonces. Buenas tardes con todos. Un gusto participar en la reunión del día de hoy en la parte de síncope, desde el punto de vista de un enfoque neurológico, para lo cual, pues, vamos a presentar, digamos, que el síncope tiene múltiples clasificaciones que cambian de autores. Se puede decir pues, que hay el síncope de inicio, que es el vasovagal, que tiene varios nombres, le ponen como neurológicamente inmediato, reflejo. Entonces, también está el síncope cardiogénico, el prostático, neurológico, y el neurológico lo incluyen a los psiquiátricos. El neurológico incluye pues a lo que son las causas neurológicas probablemente, como es la epilepsia, la hipertensión endocraniana, ¿no? Y los accidentes cerebrovasculares. Como haciendo una mención, que todo este síncope, este síndrome, lo define, bueno, como pérdida de movimiento fugaz menos de 2 minutos con recuperación al íntegro, espontánea. Entonces, para tener los conceptos de llegar a entender lo que es el síncope y sus varios tipos, tenemos que tener el conocimiento de cómo funciona, pues, el sistema circulatorio y el sistema presor. Uno de ellos, el seno carotidio, como ven en la imagen, pues está formándose en la rama de la carótida externa, y estos son un conjunto de receptores que tienen sensores especializados en captar lo que son las presiones altas de la presión arterial, o sea, la hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial va a estimular a los varoreceptores, así llamados, ¿no? Por la vía de los nervios glosofaringeo y el vago, y van a través de ellos hasta el bulbo, la zona del centro vasomotor, que está dentro del núcleo del fascículo solitario. Digamos, inhibe la actividad simpática, prevaleciendo la rama parasimpática, provocando hipotensión y bradicardia. Al estimular los varoreceptores, tanto el glosofaringeo como el nervio vago llegan al bulbo propiamente, estimulando el sistema simpático. También este término anatómico, seno carotidio, también el llamado síndrome del seno carotidio, por la estimulación aumentada de este seno, el cual se logra, digamos, experimentalmente hacer, digamos, estimular bilateralmente las dos carótidas por un lapso de 5 segundos. Y esto provoca una asistolia o una bradicardia de 3 segundos con una caída de la presión de más de 50 milímetros de mercurio. Esa es la forma de demostrarlo. Este es un centro, digamos, de control de la presión en el cuello. Y así hay otros, hablando de los reflejos que estamos viendo, también el reflejo oculocardíaco, los reflejos también llamados de maniobra de Valsalva. El reflejo oculocardíaco, que muchas veces lo hemos visto en los colegios, ¿no? Cuando un niño le tira una piedra, una chapa, un objeto, una canica, y le cae en el globo ocular y provoca un desmayo, ¿no? Entonces, es
otro tipo de síncope por otra vía, ¿no? El cual este objeto va a contraer el músculo con una presión ocular o directamente sobre el músculo recto mediano, que está con una aferencia de los ganglios ciliares hacia el ganglio de Gaussian, que es el trigémino, y con una eferencia del nervio vago va a causar una hipotensión arterial y una bradicardia, con un reflejo automático. En la maniobra de Valsalva también vemos que el aumento de la presión intratorácica aumenta la congestión sanguínea del corazón, causando una hipertensión arterial. Al mantener esta hipertensión de la presión intratorácica elevada, se disminuye el retorno venoso y a su vez menor gasto cardíaco, menor presión arterial y hay un aumento de la frecuencia cardíaca de forma refleja. Al final de la expiración forzada va a llegar a tener una presión normal. Al ver los reflejos neurovegetativos, estamos viendo los más trascendentes en cuanto a clínica. Y lo más fisiológico, pues los otros reflejos conocidos, pues reflejo de micción, reflejo de Fecatolo, reflejo nauseoso. No todos son harto conocidos, pero está incluido todo lo que es el sistema nervioso autónomo. Igualmente hay otro tipo de sensores, que es el globus o el cuerpo carotídeo, que son estructuras que se ve en la imagen, que está en la bifurcación de ambas carótidas. Es un grupo celular intermedio entre células endoteliales con diferenciación del sistema nervioso, encargadas de, digamos, localizar los niveles de sangre, ¿no?, que contienen los receptores que van a captar las concentraciones de oxígeno, del vidrio carbónico, del pH, y también esto, al igual que el seno carotídeo, también es un vasoreceptor, ¿no?, en menor medida, pero también lo tiene. A veces cuando el seno carotídeo tiene algún daño anatómico, o quirúrgico, traumático, etc., digamos, cuerpo carotídeo asume esa función de comando. Podemos decir que en los casos de una hipertensión arterial, diabetes, trauma cervical, posoperado de un tumor que separa ganglioma, se va a causar las manifestaciones propias de su lesión, como es el rubor, la cefalea, la vía emocional y taquicardia. Esta vía tiene una rama en el ganglio petroso, que es tributario del seno carotídeo, que se une al nervio grosofaringeo, que es el noveno. Lleva señales a la región dorsovagal del bulbo, específicamente centro respiratorio y centro vasomotor, que están en el núcleo fascículo solitario, y estas aferencias a través de los neurotransmisores como acetilcolina, dopamina, serotonina y a veces también ATP. Ahí se escucha hablar en forma clínica de reflejo de Bainbridge, ¿no? Son vasoreceptores pero venosos. No están en las carótidas, sino están ubicados en la aurícula derecha, ¿no?, que son de presiones bajas, ¿no? Inicialmente esto desencadena una taquicardia y posteriormente, al disminuir la presión venosa con aferencia del nervio vago hasta el bulbo y por medio del nervio vago y simpáticos, se instala la bradicardia, conocida como bradicardia paradójica. Esto se ve muy reconocido por los anestesiólogos cuando hacen una anestesia epidural con hipotensión. Entonces, esto es lo que explicaría la presencia de estos sensores en la aurícula que captan las presiones bajas. Esto más o menos lo que se puede estar viendo el efecto, digamos, gravitacional en lo que es en el decúbito y hacer el movimiento de un plano inclinado, ¿no?, lo que es el plano inclinado. Todo esto van a desencadenar el número uno, pues, estímulos, ¿no?, de la presión sanguínea y que van a ser captados por el seno carotídeo a través de las vías nerviosas mencionadas, llegan, digamos, al tronco encefálico y se van hacia los órganos efectores, tanto corazón como vasos sanguíneos, para tratar de estabilizar el vidrio carbónico y el retorno a la presión a los rangos homeostásicos. De parámetros fisiológicos. Como recordar, y se puede decir que el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes, ¿no?, el sistema simpático de alerta y el parasimpático de reposo, ¿no?, que están engranados en todos los órganos efectores vistos, ¿no?, desde los craneales que estamos viendo, en el ojo, a nivel de la pupila,
Entonces, el simpático hace la miosis, el parasimpático hace lo contrario, a nivel pulmonar, cardíaco, intestinal, hepático, intestinal y genitales tienen funciones diferentes. Las neuronas que estamos viendo aquí, vemos en un nervio periférico, poco tiene una zona, digamos, unipolar, y en el sistema simpático tienen neuronas bipolares. El parasimpático también es bipolar, con la característica que en la neurona preganglionar simpática el axón es corto, y en la parte post ganglionar simpática el axón es prolongado. En la rama, digamos, de nervios parasimpáticos, la rama preganglionar es más larga y la postganglionar es más corta, con una diferencia, digamos, anatómica de ambos sistemas, ¿no? Ahora, el sistema simpático, que es el que comanda, si bien es cierto, no sale directamente del sistema nervioso central, ¿no? Como una estructura propia, se forma, digamos, en forma paralela y al costado, digamos, de los plexos, ¿no? Que va desde la región cervical hasta la región toracolumbar. Las primeras ramas, si bien es cierto, son cervicales, sus orígenes vienen desde las primeras niveles dermatomas torácicos, ¿no? T1, T2, da ramas para su ganglio cervical superior, medio inferior, y estas a su vez salen con una conformación, digamos, desde el asta posterior. Va llegando a formar su unión con la rama de la raíz anterior, que forma el nervio raquídeo específicamente. Esta rama simpática se forma pues de conexiones que hay a través o por el ganglio, llevando las ramas, digamos, motoras, ¿no? Sobre el ganglio de unión. Y así se va formando toda una cadena de sistemas simpáticos a través, digamos, paralelos a la columna. Es una toma directa y es una forma anatómica en relación con la vértebra, ¿no? Cómo los nervios van apareciendo y formándose una cadena, pero que nace, digamos, de las raíces nerviosas conocidas, ¿no? Tanto en derecho y en el izquierdo. Y esto vamos a ver aquí lo que es la anatomía del sistema parasimpático, por eso le llaman el sistema cráneo caudal o cráneo sacro. A nivel craneal están interviniendo los nervios craneales tercero, séptimo, noveno y décimo, ¿no? Que van a ser suposinápticos en los efectores. En cambio, los nervios sacros del segundo al cuarto van a tener siempre su rama presimpática hasta llegar a la rama postsimpática en el órgano efector. La distribución de las neuronas adrenérgicas y colinérgicas, marcadas como A y CH, porque son sus iniciales de nomenclatura en todas las literaturas, vemos pues, que el sistema simpático está a nivel, más que todo, cérvico-torácico, y el parasimpático a nivel craneal, tromboencefálico y sacro. Vemos que los dos sistemas tienen como neurotransmisor la acetilcolina a nivel preganglionar. Y a nivel postganglionar, digamos, el sistema simpático tiene a la noradrenalina como sector. Para los nervios que son parasimpáticos, las dos ramas, la pre y la postganglionar, es la acetilcolina, como estamos viendo en esta parte superior, craneal y a nivel sacro. Para ver la posición de los neurotransmisores. A través de la liberación de estas sinapsis nerviosas que se producen los impulsos, no es eléctrico, sino que son por liberación de vesículas de neurotransmisores que llegan al espacio sináptico y se hace una transmisión. Estos receptores en rojo, vemos a los receptores muscarínicos y nicotínicos y a los adrenérgicos en azul. Los receptores muscarínicos postganglionares del sistema nervioso parasimpático cardíacos, ¿no? Van a desencadenar, digamos, bradicardia, erigotropismo, infección bronquial, miosis. Los receptores nicotínicos postganglionares
es mixto, tanto es simpático como parasimpático y también en la unión mioneural. Pueden causar hipertensión y taquicardia. Y los receptores adrenérgicos son de varios tipos, el alfa, beta, y que puede estar interviniendo un medicamento que es el isoprotenerol para desencadenar o verificar su función. Como también hay otro que es la dopamina, que es el nivel adrenérgico. Las vías de transmisión, digamos, tanto cardíaca, vascular, ¿no? Vamos a ver que hay unos vasoreceptores ubicados, hemos visto, el seno carotillo, ¿no? Y de los receptores auriculares, ¿no? De bajas presiones. Estos vasoreceptores van a ubicar su transmisión a través del núcleo del fascículo solitario, en la parte posterior del bulbo, que a través de neuronas internuciales van a ir a la parte ventral y se va a transmitir hasta llegar a la médula espinal en el cordón intermedio lateral, el IML. De aquí van a salir sus ramas hacia el corazón, como órgano efector, y a los vasos sanguíneos para compensar los cambios hemodinámicos. En el tronco encefálico, a nivel del bulbo, vemos que hay centros respiratorios, centros néuricos, centros vasomotores, que están adyacentes y paralelos también dentro de lo que es el núcleo del fascículo solitario, que tiene que ver en todos estos fenómenos. De igual modo, vemos aquí los arcos reflejos, ¿no? Los vasoreceptores arteriales, los receptores cardiopulmonares van con los aferentes vagos hacia el tronco encefálico, específicamente al núcleo del fascículo solitario, y sus ramos eferentes van hacia el corazón, ¿no? Para modificar la frecuencia cardíaca y provocar también lo que son las resistencias vasculares. También en los vasos sanguíneos arteriales de los miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? Los ramos simpáticos que estamos viendo también mandan sus ramos también hacia la extensión vascular, propiamente dicho. Igualmente en los miembros inferiores, a nivel, digamos, torácico 10, lumbar 1, salen los vasos para la reacción parasimpática y simpática en este nivel. En este caso sería el simpático. A nivel del hipotálamo, es el centro de comando, digamos, de todas las reacciones vasomotoras. Vemos que la región anterolateral tiene que ver con el control directo sobre el sistema parasimpático, y la región del hipotálamo posteroventral, la rama simpática, por sus diferentes núcleos, ¿no? Y acá está la ubicación de esta imagen, para ver que el hipotálamo también se divide en dos partes funcionales. Esta es la otra forma de ver, ¿no? La parte en azul sobre la parasimpática y en roja la simpática. La parasimpática es la parte anterior del hipotálamo y la parte simpática es la parte posterior. La parte simpática tiene que ver con digamos, los controles de la presión, o sea, son vasopresores, ¿no? Y el sistema simpático, el parasimpático, con los sistemas de vasodilatación. A través del sistema nervioso autónomo, pues, vemos que hay diferentes neurotransmisores que existen, no es los únicos que estamos hablando. Vemos aquí al óxido nítrico, al péptido intestinal vasoactivo, el ATP, el neuropéptico Y, serotonina, el GABA, dopamina, la hormona liberadora de gonadotropina, sustancia P. Cada una tiene su función, como lo vemos al costado, ¿no? Niveles parasimpáticos, los dos primeros, y los siguientes son simpáticos. Y así, por ejemplo, a nivel del GABA vemos a nivel del intestino. Dopamina sí tiene también extensión hasta la vasodilatación renal. Los órganos del sistema nervioso autónomo tienen sus receptores. Estamos viendo el corazón, los bronquios, el útero, el ojo, uréteres, etc. Vemos porque tiene una respuesta adrenérgica y otra colinérgica, ¿no? Que son antagónicas. Estamos viendo en este nivel y se ha encontrado pues, que tienen sus receptores adrenérgicos, en el caso del corazón, beta 1. Para los vasos sanguíneos tienen alfa 1, beta 2 y alfa 2. Y así,
Cada uno de estos tiene sus propios receptores. La inervación autonómica del corazón es a través, digamos, de lo que se conoce como la integración tronco-cardíaca. Quiere decir que el tronco, a través de específicamente el bulbo raquídeo, vamos a ver que salen las dos vías, simpática y parasimpática. La parasimpática en verde y la simpática en rojo. Los dos se dirigen, ¿no?, a través del, digamos, de la vía aferente hacia el corazón, llegando hacia el nodo sinusal. Este es el primer nodo. A ese nivel solamente llega el sistema parasimpático. El sistema simpático se extiende de este nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular, ¿no? Y sigue bajando por las interventricular y da sus ramas. Esa es la distribución como llega al corazón, la inervación, ¿no? La parasimpática está en la parte del nodo sinusal y la simpática pasa a través del nodo sinusal auriculoventricular y se va hasta el ventrículo. Esta es una forma de representación, es la regulación de la persona cuando está en posición vertical, ¿no? Y hace un ortostativo, una caída. Cuando están de pie, muchos autores sugieren pues, que un tercio de la sangre, otros dicen por volumen, otros dicen 500, otros dicen hasta 800 centímetros de sangre se va hacia hasta las piernas, por la gravedad misma y por insuficiencia de las válvulas venosas de los miembros inferiores. Esto va a causar una caída de la presión arterial, ¿no?, que es detectado en el seno carotídeo, ¿no?, y lo hace haciendo disminución la presión arterial con una hidrostática supracardíaca, mediado por las catecolaminas. El síncope neurogénico, ¿no?, se puede decir que puede ser causado, para llegar aquí en la parte derecha, ¿no?, los cuerpos carotídeos, vejiga, puede haber parte intestinal, ventrículos cardíacos o una falla en el llenado de la diástole, llegan información a través del glosofaringio y el vago hacia el bulbo, y por el, digamos, sistema nervioso va a llegar hacia el corazón, desencadenando una bradicardia, y a nivel de la médula una vasodilatación a través de sus nervios específicos, causando los dos hallazgos frecuentes, la bradicardia, ¿no?, y la hipotensión. Los trastornos del sistema nervioso autónomo asociados con la intolerancia ortostática, vemos acá los síncopes reflejos, ¿no?, los síndromes de taquicardia postural, falla autonómica y otras multisistémicas, solamente como conocimiento, pero de los síncopes reflejos que estamos viendo, preferentemente vemos a los varoreceptores y los mecanorreceptores ventriculares, que pueden estar condicionando el síncope neurocardiogénico, también llamado vasovagal, ¿no?, o neurológicamente mediado. Y ambos, con todos estos cuadros asociados de hipersensibilidad de seno carotídeo, síncope de postprandiales o defecación, etcétera, van a través de los pares craneales 9 y 10, el sistema nervioso central, provocando disminución de la actividad parasimpática con aumento del simpático. Eso es lo que explica el reflejo paradojal de Besor-Harris. Y una vez que ha sucedido dicha información, el efecto final es que, por ejemplo, si antes veíamos que el sistema parasimpático estaba, digamos, disminuido, en este caso se activa, y el sistema simpático, digamos, se deprime. Es una vasodilatación. Entonces, esto es lo contrario al esperado, por eso se llama reflejo paradojal de Besor-Harris. La clasificación de los síncopes, hemos encontrado una de las que es más o menos concordante con las existentes, porque hay muchas clasificaciones. Y también los mismos síncopes conocidos están teniendo 3 hasta 4 nombres, y a veces considerados, según los autores, en forma dispersa. Por ejemplo, el síncope neurogénico lo divide en síncope vasovagal, que fue el que lo descubrió Lewis primeramente, ¿no?, que lo describió,
También está digamos, los síncopes situacionales o psiquiátricos y de la hipersensibilidad cianocarotídeo que hemos explicado al inicio. Para lo respecto al vaso vagal, también lo vamos a ver posteriormente. Y en cambio, con las síncopes situacionales, vamos a ver pues, síncopes de defecatorio, de visión, de tos, ¿no? De náuseas, de vómitos, o estimulación a veces visual de sangre, ¿no? Los cuadros psiquiátricos ya son, intervienen otros factores, pues, que son ya alterantes de la vía de hemostasis vascular, porque la hiperventilación, la agitación, la taquicardia por su misma agitación, altera digamos, el sistema parasimpático en forma, digamos, secundaria. En el síncope cardiogénico va a ser explicado por un colega cardiólogo. Y de otra clasificación que se sigue también es la que hablan de la hipotensión ortostática. Puede ser encadenado por la levantarse bruscamente, sobre todo más en personas ancianas o personas que no tienen mucha actividad, y también desencadenado por algunos medicamentos, ¿no? Beta bloqueadores, antagonistas, diuréticos, haloperidol, levodopa, fluoxetina y algunos antipsicóticos. En el síncope neurogénico, ¿no? Neurológico, estamos viendo pues, los accidentes cerebrovasculares, hipertensión endocraniana y epilepsia. Esto. Dentro de las clasificaciones, para algunos aparece el síncope también reflejo, ¿no? Para algunos lo pone como sinónimo del vasovagal, otro dentro neurogénico, otro como por encima del neurogénico, aparece neurogénico dentro del reflejo y así. Esto es lo que más o menos hay consensuados. El síncope vasovagal, también conocido como neurocardiogénico, reflejo o neuromediado, o también neurológicamente mediado, en el también menciona pues que hay una hipotensión arterial por vasodilatación, ¿no? Por inhibición del sistema simpático y bradicardia, mediada por el nervio vago. Se menciona que en el 3% de las emergencias se presentan casos de síncopes y el 6% de las hospitalizaciones también. Estos en diferentes reportes. El 30% se menciona que son adultos jóvenes en un estudio epidemiológico, y del 30 al 50% de los síncopes no se llega a saber la causa. Este es algo importante, que 3 o 5 de 10 pacientes no se llega a saber la causa, a veces llegando a tener todos los estudios, porque la forma, digamos, de detectarlos no se ha llegado a su cabalidad. Por ejemplo, para hacer el diagnóstico tiene que tener una historia referida lo más precisa, también que lo haya visto. Si muchos te vienen a la emergencia o al consultorio diciendo pues, que han tenido desmayo, han tenido sacudidas y que se puso con tales síntomas, entonces uno dice ya tiene pues porque ya los familiares ya han dicho el diagnóstico cuando solamente tenían que haber referido los síntomas. Por ejemplo, si estaba pálido, si estaba frío, si había erección, si duró poco se recuperó al íntegro, ¿no? Entonces es lo que tenga. Pero a pesar de todo eso, a veces no se llega a saber en un 30 a un 50%. Los casos también es mixtos. Hay casos que tienen síncopes y epilepsias, ¿no? Crisis atónicas. A veces no se sabe cuál de los dos es el que está predominando. Ya también cuando quieren estar más seguros, ya aplican la prueba de la cama inclinada o el test, pero que tiene una sensibilidad variable. Para unos es 90%, otro 97%, digamos un 94% puede ser sensible. Es un cuadro típico es benigno, emocional, mayor en jóvenes, y cuando es atípico esto es recurrente en personas mayores. También a nivel del tracto gastrointestinal, postprandial, defecatorio, dilución, micción, también se puede estar viendo todos estos reflejos vagales. Se puede decir pues, que en estos síncopes aparece un término que mencionaban, el síncope convulsivo, que entre comillas llamémosle convulsivo porque un porcentaje de un 20% de los síncopes, ¿no? Sobre todo los vasovagales,
pueden tener movimientos clónicos, rítmicos, bilaterales, generalmente en brazos, ¿no? Y eso es lo que refieren en la consulta, convulsión. Entonces dicen, el paciente llegó convulsionando, moviéndolo, entonces ya nos íbamos preguntando y el paciente ya lo catalogamos, ya tiene convulsión. Cuando, si hacemos la historia, ha habido factores prodrómicos, factores desencadenantes, ¿no? Y cuadros, digamos, agudos y tales que se encuentran pues, en los síntomas que van a ver de palidez, frialdad, si estuvo mucho rato de pie, se levantó muy rápido, o hubo un reflejo previo. Entonces ahí tendríamos que aclarar la cosa y no olvidarse pues que los movimientos clónicos, ¿no? En extremidades, sobre todo superiores, acompañan a los síncopes, ¿no? Cuando no se sabe esto, dicen convulsionó. Entonces eso hay que tener por cierto, y en alguna literatura, sobre todo la más antigua, estamos hablando del año 85, y a veces lo siguen repitiendo y están mencionando como síncope convulsivo, digamos entre comillas, ¿no? Mal llamado así. El síncope vasovagal tiene factores precipitantes, como es el dolor, el miedo, el estrés, a veces el consumo de alcohol, algunas bebidas copiosas, ejercicio intenso, sobre todo en zonas de mucho calor, el uso de diuréticos, ¿no? Y restricción de sodio en la dieta. Esos son los factores precipitantes. Y el síncope vasovagal también tiene sus pródromos que avisan, pues por eso le llaman que el niño tiene, o el paciente puede tener un presíncope, ¿no? Como que tiene sensación de vaído y sensación de desvanecimiento, o sea, cuando no se llega a completar el síncope propiamente dicho. Y estos pródromos están desde bostezos, molestias gástricas, debilidad, parestesias, calor, ansiedad, ecotomas visuales, hiperventilaciones, sudoraciones, diaforesis, náuseas, cefalea, mareo, son síntomas, pero que no todos. Los pacientes prefieren unos, 2 o 3, digamos, no tienen todita la lista, pero es la lista más o menos de los síntomas que pudiera estar teniendo como pródromos. Los síntomas ya propiamente van a encontrar pérdida de conciencia y pono postural, o una recuperación rápida, como dicen hasta 2 minutos, menos de 2 minutos, con palidez, frialdad, con diafiresis, ¿no? Diaforesis y midriasis. Puede haber incontinencia urinaria y fecal, pero de forma muy rara. Esto también hace que se confunda, que dicen, no, movimientos clónicos, sin incontinencia, ya le ponen epilepsia. Eso también hay que tener presente que puede ser poco frecuente, pero estar presentes. Movimientos tónicos o clónicos que acabamos de mencionar, y sobre todo esto se ve en el sexo femenino, niñas, en adolescentes, con algunos componentes psiquiátricos, las cefaleas vasculares. El TIL test, bueno, ya esto es, digamos, una prueba que lo hacen los cardiólogos para ver lo que es la respuesta vagal, ¿no? Para ver un síncope vasovagal. Estamos hablando que al inclinar el plano puede haber cierto tipo de respuesta que puede ser bajada de presión o puede haber también bajada de frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando es por frecuencia cardíaca disminuida, le llaman de cardioinhibición, y por disminución de presión, le llaman vasodepresión. Entonces, puedo mencionar que el tipo, que para algunos es más frecuente, dice que la frecuencia puede bajar menos de 40 por 10 segundos o una sistolia por 3. Y que secundariamente puede haber disminución de la presión arterial, pero puede ser al revés. Y la vasopresora, la presión baja 20 o 30%. Y a veces hay pacientes que tienen de los dos tipos, pues se llaman las mixtas, en las cuales la presión arterial menos de 70 y la frecuencia cardíaca bajar de 10 a 40 por minuto, ¿no? Unos 10 segundos. Más rápido debería estar. Se indica el FIL test, por ejemplo, síncope recurrente que no hay causa demostrada, ¿no? O en pacientes que tienen síncope recurrente a pesar de medicación y con un electro normal. Tiene que tener un electroencefalograma normal. Síndrome, digamos, de fatiga crónica con hipotensión y bradicardia, de su indicación, confirmación de la respuesta, a veces para confirmarlo también. En el caso de un corazón sano con intolerancia al ortostatismo, o cuando el Holter es inespecífico, y también descartar componentes psiquiátricos.
Esta es una clasificación, otras de las que hay del síncope, el síncope neurocardiogénico, que lo vemos acá como comandante, a lo que es el síncope vagal y síncope situacional. Menciona solamente a dos tipos. En el cuadro previo habíamos visto que eran 4, incluido el seno carotidio y el psicógeno. Acá el psicógeno lo han puesto aparte. Y el origen cardíaco, que ve las arritmias, función miocárdica y la difusión de la salida ventricular, que es este campo del cardiólogo, síncope propiamente dicho, cardiogénico. Y las causas neurológicas, si bien es cierto, la epilepsia, la migraña y los ejes cerebrovasculares están catalogados aquí en la tabla como causante de síncope, en la práctica no lo es, porque no cumple pues, los criterios de definición para ser un síncope, y todos sabemos de que es por una alteración neuronal, y que más deberían haberlo puesto, digamos, en lo que es diagnósticos diferenciales, porque las epilepsias, digamos, tienen sus, digamos, manifestaciones de pérdida de conciencia. Algunos son rápidos, como caídas epilépticas, otros ataques o hipotonías. En los casos de migrañas también, cefaleas, hipertensiones reactivas, ¿no? Y los cerebrovasculares transitorios, digamos, el paciente pierde el conocimiento, pero dura más de 2 minutos. Los síntomas psicógenos son por hiperventilación o una reacción de conversión. Los metabólicos también conocidos como hipoxemia, hipoglicemia, intoxicación por CO2. Esta es una forma, digamos, de SOPES. Otro clasificación lo habla también del síncope neuronalmente mediado, el vaso vagal incluido. Síndrome carotidio, también situacionales. Estamos de esto ya en la parte anterior. El síncope, digamos, de ortostática, influida por drogas o fallas del sistema nervioso autónomo en forma primaria. Las causas cardíacas, pues, tema de otra presentación, y enfermedades estructurales, pues, que alteran, pues, la homeostasis, por ejemplo, temas aórticas, todas estas partes cardiológicas cambian todo lo que es el sistema, ¿no?, de control de la presión. Y aquí vemos las causas desconocidas, causas que no se llegan a saber, decían es un 30 o un 50%. También sabemos de que pueden coexistir, pues, el síncope o una epilepsia. Entonces, a veces hasta llegar a esa demostración es un poco difícil. Hasta que tengamos las pruebas, está basado en evidencia, en un electroencefalograma categórico epileptiforme, y a veces, como son casos que ya llegan a veces digamos, al problema diagnóstico, múltiples opiniones, se realiza pues la prueba del test para confirmar la reacción vagal y la parte encefalográfica con la componente epiléptico, ¿no? Son pruebas de soporte diagnóstico, digamos, fuertes. Si queremos diferenciar un síncope o una epilepsia, podemos decir pues, que los factores desencadenantes, en el caso de síncope, vemos que es el dolor, porque pasa al orinar, al toser, ejercicio, y en una crisis epiléptica no hay, te da el ataque. Y en el caso, digamos, de la piel, el síncope te da palidez, ¿no? En la epilepsia puede estar congestivo o haber cianosis en los labios. El tono muscular en el síncope debe estar disminuido, hipotonía. En la crisis epiléptica hay rigidez. Estamos hablando de las crisis tónicas, crónicas. Pero si fuera una crisis atónica, ahí podría ser el tono disminuido. Ese sería el principal diferencial. En el caso de las convulsiones, por ejemplo, es infrecuente en el síncope y, lógicamente, síntoma cardinal en la epilepsia. Y acá hacemos mención que al hablar de convulsiones, en el caso del síncope, le podemos llamar un síncope, entre comillas, convulsivo. Ya sabemos que no son convulsiones, pero se refiere, por motivos didácticos, a que estos son movimientos clónicos, rítmicos y laterales, ¿ya? Entonces, estos son lo que va a marcar más su reconocimiento. El caso de mordedura de lengua, pues en los casos de epilepsia es frecuente. En el síncope también puede ser, pero es muy raro.
nunca decir que no, pues también hay. La relación de esfínter, mire, también es infrecuente, comparado con la TIP, que es más frecuente. Los síntomas asociados como náuseas y sudoraciones es más frecuente pues, en el síncope y en la crisis epiléptica, sobre todo la cefalea, sobre todo las posictales. La confusión también está presente en la epilepsia y la confusión está ausente en el síncope. Las crisis generalmente del síncope son diurnas y las epilepsias en cualquier hora. La posición puede ser en el síncope estando de pie sentado y en el epilepsia puede estar, digamos, independientemente, puede estar echado, de costado, etc. Y el inicio es brusco en la epilepsia. El aura también es más frecuente con epilepsia y la crisis tónica ya es más claro, porque sea de una crisis epiléptica. También hay signos de pseudosíncope, ¿no? Componente psicógeno, para el cual podemos que hay un cierre activo de los párpados con aleteo, ¿no? Y con frecuencia se resiste a los intentos examinados, ¿no? Por el examinador al abrir los ojos, se resiste. Es típico, ¿no? Un parpadeo, aleteo palpebral, nasal, ¿no? Y oposición a la apertura palpebral por el examinador. La respiración, generalmente de psicógenos, hiperventilación generalmente. Las pupilas, ¿no? Están, digamos, con respecto a normales, salvo que se ha echado ciclopéjicos algunos voluntariamente. Las respuestas oculocefálicas no predecibles, ¿no? La estimulación calórica produce un nistagmo rápido. Las respuestas motoras no predecibles a menudo son caprichosas y de autoprotección, ¿no? En su conducta se va bien. La ausencia de reflejos patológicos también se ve, pero no tiene ningún signo piramidal, no hay ningún signo, digamos, localizador. Y su electroencefalograma es normal. Eso ya es conocido de las publicaciones de Cecil de 24. Vemos que la pérdida de conciencia transitoria, real o aparente, en el síncope, o episodios que no son síncope. En el síncope hemos visto que puede ser neurocardiogénico, ortostático, cardiogénico, cerebrovascular, y cuando no son sincopales, puede haber disminución con pérdida de conciencia en los casos de convulsiones propiamente dichas, alteraciones metabólicas, intoxicaciones, y cuando no lo hay, trastorno de conciencia y pensar que es psicógeno. El diagnóstico diferencial entre crisis epiléptica y pérdida de conciencia, como un síncope, entre comillas, convulsivo, lo podemos ver aquí también. Factores desencadenantes de la epilepsia no hay. La coloración más va para la cianosis en la epilepsia, raramente normal. Los movimientos anormales desde el comienzo de la crisis son enérgicos, ¿no? Y la recuperación es lenta. La somnolencia o el posictal también. A diferencia del síncope, hay palidez, ¿no? Frialdad, ¿no? También podemos ver una caída rápida al suelo. Y no tienen problema de somnolencia. Y la pérdida de conciencia transitoria es lo que, bueno, este es lo que vamos a ver. Y acá vemos los síncopes con factores de riesgo para desencadenar accidentes cerebrovasculares o desórdenes vasculares cerebrales, como llaman. Vemos que los factores de riesgo en la hipertensión arterial, ¿no? Se observa reducción en la incidencia de accidentes en un 42%, ¿no? Al reducir la presión sistólica. Entonces, el factor de riesgo pues, para el ACV es la hipertensión arterial, que puede ser isquémica o hemorrágica. El tabaquismo en personas mayores, diabetes, puede causar infartos. Los días previos o desmayos previos, esto ya es un riesgo aumentado en un 10%, digamos, de presentar nuevos episodios. Es verdad, generalmente no es único, vienen varias veces. La hiperhomocistinemia también tiene un factor de riesgo de estar isquémico. Consumo de drogas en adolescentes, ¿no? Puede causar también hemorragias isquemias cerebrales. Y a veces el ejercicio intenso en zonas calurosas, ¿no? Puede ser causa también
de desórdenes vasculares cerebrales, sobre todo hemorrágicos. Y algunos síntomas y manifestaciones clínicas que sugieran la presencia de un ACV isquémico o hemorragia es la presencia de un foco motor o sensitivo. O sea que en el examen físico vamos a encontrar focalización, puede haber problemas en el lenguaje, puede tener diplopia, vértigo, hemianopsias, ¿no? O cefalea, vómitos y deterioro de conciencia. Estos son síntomas pues, claramente distantes de lo que va con el síncope. Entonces, la parte, digamos, del síncope neurogénico está fácilmente detectado desde el comienzo, que tiene un síncope. Pero como diagnósticos diferenciales, los están poniendo más de todo en eso, ¿no? En estos algoritmos. Y por último, digamos, el mencionar lo que es la hipertensión endocraniana, ¿no? Como causa neurogénica, lo que podría ser un síncope, fue lo que publicó, pues, Harvey Cushing, y revista, pues, American Journal en 1902, los primeros artículos que mencionaban esta triada o fenómeno de Cushing, caracterizada por hipertensión arterial, bradicardia y inestabilidad respiratoria. Hay algunos autores, como 12 más, que también están disputándose la descripción, pero se hizo más frecuente las publicaciones atribuidas a Cushing, por eso que hasta ahora vemos que se menciona la triada de Cushing como indicador de hipertensión endocranial, que no se ve en un 50%, es un 20% y sobre todo en las hipertensiones muy severas. Ahí vamos a ver, pues, en negrita, número 1, 2 y 3, los tres componentes que estamos viendo de la triada. Vamos a ver, pues, que el componente cardíaco, ¿no? Va a ser, digamos, desencadenado desde un aumento de la presión central, ¿no? La presión cardíaca va a causar isquemia. Esto va a, digamos, a retroalimentar, ¿no? Y detectar que la presión arterial está cambiando. Va a través de los barorreflejos hacia el tronco encefálico y, digamos, la hipertensión endocraniana se detecta esto ya por la hipertensión, ¿no? Y por las estimulaciones de los barorreceptores, como hay una lucha por querer oxigenar al cerebro, ¿no? Sube la presión con componentes secundarios de bradicardia. Y esto, a su vez, a ver, poca oxigenación, va a tener implicancias sobre el centro respiratorio que va a causar los cambios ventilatorios o respiratorios. Por eso se implica la triada de Cushing. Este sería el último cuadro. Adelante con la siguiente ponencia. Bien, doctor. Gracias, excelente exposición. Continuamos con la ponencia del doctor Ángel Cueva Parra, visto el tema desde el punto de vista cardiológico. Puede empezar, doctor. Doctor Cueva, puede empezar. No se le escucha, doctor. Por favor, su audio. Hola, ¿ya se me escucha? ¿Se ven mis diapositivas? Ok, sí. Sí. Bueno, vamos a ser breves. Voy a exponer el síncope en pediatría desde la parte de cardiología. No tengo ningún conflicto de intereses para esta charla, como ya lo mencionó el doctor que me precedió. Síncope es la pérdida transitoria del estado de conciencia y también del tono postural. Deben existir estos dos componentes para hablar de síncope. El paciente no debe acordarse del episodio, ¿no? Es una característica muy importante porque pueden haber muchos trastornos como los psiquiátricos en donde el paciente menciona o se acuerda del evento. En el caso de un verdadero síncope, el paciente debe perder completamente la conciencia y la recuperación debe ser plena, debe ser total y debe ocurrir a los pocos minutos del evento. Usualmente ocurre más con mayor frecuencia en las niñas que en los niños
y aproximadamente el 15 al 25% de nuestra población lo va a presentar en algún momento y es un motivo frecuente de las visitas al servicio de emergencia. Bueno, la pérdida de conciencia, recordar que puede ser traumática o no traumática, y también es importante porque muchas veces el síncope puede desencadenar un traumatismo encefalocraniano en algún grado de severidad, puede ser leve, moderado, severo. Pero hay que definir qué fue primero, o la pérdida de conciencia o el trauma, o al revés, o el trauma o la pérdida de conciencia. Entonces, en el caso de un síncope cardíaco o un síncope neurológico, primero es la pérdida de conciencia. En cuanto a la fisiopatología, brevemente, el síncope ocurre porque hay hipoperfusión cerebral, no ocurre por ningún otro motivo. Tiene que haber hipoperfusión cerebral y esto se va a deber o que haya una asistolia, un bajo gasto cardíaco por una frecuencia cardíaca muy baja o un volumen sistólico muy bajito, o porque la resistencia vascular periférica está venida menos, ¿no? Eso es en el caso de síncopes por hipotensión. Ya lo explicaron anteriormente, hay varios tipos de síncope: el síncope neuromediado, el síncope por hipotensión ortostática y el síncope cardíaco. Ya anteriormente se habló a profundidad de estas diversas etiologías. Bien, en el caso del síncope reflejo, aquí en el corazón va a haber bradicardia y en el sistema nervioso autónomo también va a dar una orden inapropiada para que haya hipotensión. Entonces, aquí es importante mencionar que la bradicardia o la asistolia que puede haber se debe a un desorden fundamentalmente neurológico, a una respuesta neurológica inadecuada, a un reflejo inadecuado. Es decir, el corazón no está mal, y eso es importante explicarle a los pacientes y explicarle a los padres de los niños cómo hacemos entonces el diagnóstico apropiado del síncope reflejo, mediante una prueba que se llama test de inclinación. En el test de inclinación, el paciente está en decúbito supino y se pone bruscamente a una angulación de 70 grados, lógicamente monitorizado. Y aquí puede haber una bradicardia o inclusive asistolia, una pausa de más de 6 segundos. Pero ello no implica que el corazón esté mal, sino que hay un reflejo inapropiado del sistema nervioso autónomo. Entonces, eso tiene que quedar clarísimo. Aquí el corazón no está mal, sino hay una disregulación del sistema nervioso autónomo. Y puede ocurrir frente a situaciones muy específicas, ¿no? Y también estímulos dolorosos o estímulos vagales, y el paciente tiene un prodromos que claramente lo identifica, ¿no? Y ello podría posteriormente evitar algunos eventos. En cambio, en el síncope cardíaco, aquí sí hay una causa primaria cardiogénica que está llevando al paciente a perder la conciencia, ¿correcto? Esto es muy importante. Por lo tanto, al haber una causa cardiogénica, el paciente tendrá una etiología cardíaca y el tratamiento va a ser específico para esa causa cardíaca. Usualmente estos pacientes no tienen prodromos y en el caso de las arritmias, los síncopes pueden venir precedidos de palpitaciones, ojo, lo cual es un hallazgo muy importante y podría certificar al paciente para que sea de moderado o alto riesgo. Usualmente los síncopes cardíacos son de al menos moderado riesgo. Y como lo mencioné, pueden deberse a múltiples causas, y otra característica de alto riesgo es que ocurran durante el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el abordaje inicial? Hay que ver si el paciente tiene o no un síncope. Para eso hacemos el diagnóstico diferencial con todo lo que ya anteriormente se nos explicó. Si el paciente tiene un síncope, hay que hacer una evaluación completa, anamnesis profunda de cómo fue el evento, si hubo o no hubo prodromos, en qué situación se presentó o en qué situaciones se suele presentar, si alguien presentó el evento. En el caso que sea un paciente adolescente, nos dirá qué sintió, el desencadenante, claro, ¿no? Entonces, eso es importante, hacer una anamnesis bastante profunda.
si el paciente estaba en posición de pie mucho tiempo, si había o no había ingerido alimentos, estaba deshidratado, etc. Hay que hacer también un examen físico completo, sobre todo en la parte cardiovascular, toma de presión, es importante, tomar presión en ambos miembros superiores. El electrocardiograma en reposo cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque nos va a dar muchísima información si es que hay alguna alteración del ritmo cardíaco, si el paciente tiene de repente un PR corto, si hay alguna alteración de la repolarización, como un QT largo, etc. Y también estudios complementarios como un ecocardiograma, como un encefalograma, como una angiotomografía que nos puedan llevar a determinar con certeza cuál es la etiología del síncope, por puesto que síncope es una manifestación clínica de muchas entidades. Y ya con estos elementos vamos a estratificar al paciente si es que es de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Bueno, en cuanto al síncope por hipotensión ortostática y el síncope reflejo, ya se habló anteriormente muchísimo. El paciente tiene prodromos y va a tener esta serie de características para llegar adecuadamente al diagnóstico. Usualmente ocurre en pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural, en adolescentes y también en adultos que se encuentran en la cuarta década de la vida y suele tener un curso completamente benigno. La evolución de estos pacientes y el pronóstico cardiovascular es completamente benigno. Mientras que en el síncope cardíaco, aquí sí para llegar al diagnóstico debemos tomar un electrocardiograma donde podamos evidenciar si es que el paciente tiene alguna alteración del ritmo cardíaco, algún tipo de bloqueo, si el paciente ya tiene una arritmia previamente documentada, ¿correcto? Y bueno, en el caso de que sea un adulto, si ha sido precedido de signos de anginosos, de isquemia, también lo cataloga como un síncope cardíaco y es un síncope ya de alto riesgo. Y aquí también es importante en la parte de anamnesis hacer un escrutinio de los antecedentes familiares, si ha habido o no antecedentes de familiares en primer, segundo, tercer grado que han tenido muerte súbita, que son portadores de un desfibrilador, etcétera. Bueno, para estratificar el riesgo, hay que esclarecer que los síncopes neurocardiogénicos son de bajo riesgo, mientras que los síncopes cardíacos van a ser en su mayoría de alto riesgo. Si ha habido dolor, si ocurre durante el ejercicio, si se asocia a palpitaciones, si no tiene prodromos, si tiene ya antecedentes de muerte súbita familiar, todo ello hará que al paciente lo cataloguemos como un paciente de alto riesgo. Y estos pacientes de alto riesgo deben quedarse en nuestra emergencia monitorizados. Ya les voy a explicar cuánto tiempo, porque podría repetirse el evento o el suceso que lleva al síncope, por ejemplo, una arritmia maligna, entre otros. Entonces, ¿qué hacer con el síncope reflejo o el neuromediado? Lo importante es llevar un cambio de estilo de vida. Estos pacientes deben hidratarse bien, deben evitar la posición de pie de manera prolongada, deben evitar exposiciones al sol, deben evitar agentes estresantes en el caso de que los tengan, y también otra serie de medidas como la ingesta de sal, que también es importante, uso de medias compresivas, entre otros. Con esto, la mayoría de pacientes va bien y tienen un pronóstico adecuado y responden bien. Sin embargo, hay pacientes que pese a los cambios de vida inicial no responden bien. Entonces, aquí hay que ver el fenotipo del síncope neuromediado. Si es un síncope por hipotensión, bueno, podemos dar fármacos como la fluorocortisona, un mineralocorticoide, un alfa-agonista, que es el midrodine, que se encargan de elevar un poquito la presión en nuestros pacientes, y también lo que ya mencioné, uso de medias compresivas, ¿no? Si hay prodromos, bueno, evitar los agentes desencadenantes, hacer maniobras de contrapulsación del síncope, en donde fundamentalmente lo que se hace es hacer contractura tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores de diversas medidas. Por ejemplo, juntar las manos, ¿correcto? Y apretar los brazos haciendo fuerza de un brazo contra otro. Esta maniobra puede incrementar el retorno venoso.
y el tilt training, que consiste en que el paciente va a pasar rápidamente de la posición sentado a la posición de pie, con la intención de que el cuerpo se vaya acostumbrando, y también el movimiento de piernas o de miembros inferiores antes de ponerse de pie tras un periodo prolongado de haber estado sentado ayuda. Y en la forma cardioinhibitoria, algunos pacientes con asistolia, respuesta cardioinhibitoria tipo 2B, que era lo que anteriormente se nos explicó, podrían beneficiarse del implante de un marcapasos especial en donde puede detectar variaciones del sistema nervioso autónomo e incrementa la frecuencia cardíaca, función conocida como CLS, o también usar beta bloqueadores o usar un procedimiento llamado cardioneuroablación, que es un procedimiento que realizamos los electrofisiólogos, que consiste en una denervación parasimpático-mimética del corazón, accediendo a las aurículas, ubicando los plexos parasimpáticos, ya que están ahí en las paredes auriculares, y aplicar una energía llamada radiofrecuencia para prácticamente denervar al paciente o a su corazón, denervar de la parte parasimpático-mimética, y que no tengan estas respuestas inapropiadas como la bradicardia. Bueno, aquí hay un ejemplo de qué es lo que debemos hacer si tenemos un paciente con síncope. Primero, ojo, verificar el pulso, verificar funciones vitales, para eso tenemos el pulso carotídeo. Y bueno, si hay pulso, estamos tranquilos, pongamos al paciente en una posición adecuada, elevemos miembros inferiores, que eso le va a incrementar el retorno venoso. Y aquí hay un estudio muy importante donde se incluyeron adolescentes y adultos que acudieron a una emergencia con síncope, y se crea este score. Y ese score nos va a permitir estratificar al paciente, ¿no? Para ello empleamos evaluación clínica y el electrocardiograma. Si ha habido síntomas vagales, correcto, entonces eso le va a restar un punto. Por ejemplo, si hay antecedente de cardiopatía, si el paciente es, por ejemplo, posoperado de CIB, ¿no? O posoperado de algún otro tipo de cirugía cardíaca, si tiene hipotensión o hipertensión, si mueve troponinas también, si hay un electrocardiograma alterado de diversas formas, QRS, intervalo QT, etc. Entonces, aquí se elabora una escala de puntaje, ¿correcto? Y los pacientes de bajo riesgo van a ser monitorizados al menos 2 horas, o deberían ser al menos monitorizados 2 horas, y de moderado y alto riesgo al menos 6 horas. ¿Por qué? Porque en las 6 primeras horas en pacientes de alto riesgo, la causa del evento del síncope puede volverse a manifestar. Por ello es importante que el paciente no lo tengamos sentadito, no, sino que esté monitorizado en una unidad especial con un monitor al lado, ya que la causa que generó el síncope podría volverse a repetir, y la podemos documentar. Y para acabar, quiero mencionar algunos casos de nuestro servicio y también otros casos de otros centros en donde anteriormente yo he elaborado. Este es un paciente de 15 años referido de Ayacucho con síncopes a repetición, y vemos cómo sin prodromos, en reposo, y también tenía una secuela neurológica de un accidente cerebrovascular, lo cual es extremadamente raro en un paciente pediátrico. Y vemos cómo en el electrocardiograma hay unas pausas espantosas de aproximadamente 4 a 5 segundos. Este paciente fue atendido en nuestro servicio y afortunadamente se le pudo colocar un marcapasos, ya que el diagnóstico final fue una disfunción del nodo sinusal. Otro paciente también atendido en nuestro servicio, un paciente adolescente de 17 años, con síncopes a repetición, precedido de palpitaciones, ojo, e ingresa a nuestra emergencia con este electrocardiograma, en donde observamos una taquicardia QRS estrecho, RR regular, ¿no? Con algunos hallazgos muy característicos como estos que están aquí, la presencia de un latido de fusión y la presencia de un latido de captura, los cuales son patognomónicos de taquicardia ventricular. Este paciente tiene una taquicardia ventricular llamada taquicardia ventricular fascicular, en donde participa el fascículo posterior y fibras anormales de Purkinje denominadas P1,
y aquí se genera un circuito de macro reentrada. A este paciente le pudimos hacer la ablación en nuestro servicio y aquí vemos una reconstrucción electroanatómica que hicimos el doctor Mendoza, Pablo Mendoza, y quien habla. Entramos, reconstruimos prácticamente el ventrículo izquierdo empleando un catéter, ¿correcto? Ubicamos el lugar de la arritmia y lo cauterizamos con éxito, ¿no? Este paciente ha ido muy bien en el seguimiento. Aquí les traigo un caso que me compartió un amigo de México. Ese es un paciente de 13 años sin ningún tipo de antecedente, con un electrocardiograma en reposo completamente normal, que presentaba síncopes al esfuerzo cuando estaba jugando en el colegio. Este paciente fue llevado a una prueba de esfuerzo, en la cual consiste en que el paciente, lógicamente con monitorización, se sube a una banda sin fin, de esas que hay en los gimnasios, y se va incrementando progresivamente el grado de dificultad de la prueba en cuanto a inclinación y en cuanto a velocidad, creando etapas. Entonces, en la primera etapa, la más fácil, la inicial, vemos cómo el paciente comienza a elevar la frecuencia cardíaca, lo cual es una respuesta completamente normal. En la segunda etapa, el paciente comienza a presentar extrasístoles ventriculares. Ahí se ven claramente. Casi al finalizar la segunda etapa, el paciente está en un ritmo de vigiminismo ventricular, es decir, un latido sinusal y un latido ventricular. Y se ve claramente en el electrocardiograma que tenemos a la derecha de sus pantallas. En la tercera etapa, el paciente comienza a hacer rachas de taquicardia ventricular no sostenida. Por ello, la prueba se aborta y ya en la etapa de recuperación, bueno, el paciente ya no tiene estas extrasístoles ni estas rachas de taquicardia ventricular. Esto de aquí corresponde a una entidad llamada taquicardia ventricular catecolaminérgica, una enfermedad rara, una canalopatía rara, pero que puede predisponer a muerte súbita en estos pacientes, donde está recomendado el uso de beta bloqueadores y en el caso de que haya habido algún evento, implante de un cardiodesfibrilador. Aquí tenemos otro paciente con síncope, sin prodromos y con problemas de sueño. Ojo, un dato muy importante. Vemos el electrocardiograma en donde observamos un clásico patrón de Brugada, que es como una aleta de tiburón en las derivadas V1 y V2. Estos problemas del sueño se debían a arritmias y los pacientes con Brugada suelen tener arritmias ventriculares durante el sueño, entonces el paciente puede quejarse durante el sueño y esto es interpretado como pesadillas, ¿no? En algunos casos. Entonces es importante también valorar el sueño en pacientes con síncope. Y bueno, otro paciente que ingresa con esa taquicardia, que también es una taquicardia que da miedo, es una taquicardia QRS ancho, RR irregular en esta oportunidad, que corresponde a una fibrilación auricular preexcitada, ¿correcto? En donde lo que debemos hacer aquí en Perú es dar una cardioversión eléctrica sincronizada y cuando se le hicimos al paciente, el paciente salió en ritmo sinusal, pero vemos claramente que se encuentra preexcitado. Luego de la onda P, prácticamente hay una onda delta, el PR es corto, esta onda delta es el empastamiento inicial del QRS, entonces el paciente tiene una vía accesoria que debe ser eliminada con radiofrecuencia. Ya para no aburrirlos más, voy a mencionar mis conclusiones. El síncope es un síntoma bastante frecuente en niños, en adultos, y que es una manifestación clínica de varias patologías. Es indispensable estratificar el riesgo. Para ello, hacemos una valoración cardiológica y neurológica. Los síncopes reflejos usualmente son de bajo riesgo, cuya primera medida son cambio de estilo de vida, ¿correcto? Una serie de medidas higiénico-dietéticas y finalmente los síncopes cardiogénicos usualmente son de alto riesgo y corresponden a múltiples causas. No quiero dejar de mencionar un caso que recientemente hicimos en el servicio, un paciente con síndrome de Brugada que ingresa con antecedente de epilepsia, ¿correcto? Un niñito de 5 años que tiene el aparente antecedente de epilepsia, pero que ingresó con una taquicardia ventricular sumamente rápida a 200 latidos por minuto
con pérdida de la conciencia. Afortunadamente este pacientito ya está en su casa con un desfibrilador que ha sido el primer desfibrilador colocado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, por lo cual es un logro, y quería mencionarlo, un logro de todo el servicio de cardiología. Bueno, espero que mi charla les haya sido de mucho de su agrado y de utilidad. Muchas gracias por todo. Gracias. Muy bien, doctor. Damos pase a la doctora Silvia Alegre, jefe de servicio de cardiología, para sus comentarios y preguntas. Puede Bueno, iniciar, doctora Alegre. sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un tema de mucho interés para todos, porque un paciente con síncope preocupa a todo el mundo. Al pediatra, al cardiólogo, al neurólogo, a los padres. Esta es una visita muy frecuente a las emergencias y a la consulta externa. Entonces, por eso creímos conveniente hacer una revisión de este tema, porque son las dos causas, la causa más frecuente de los pacientes que acuden. Y yo creo que acá es remarcar lo que dijo uno de los colegas, y creo los dos en resumen, es partamos de una buena historia clínica, una buena anamnesis con respecto a las características de todo lo que engloba a que un niño pierda el conocimiento es fundamental. Partiendo de ahí podemos encaminar hacia qué apunta. Esto es una causa neurovegetativa, es una causa cardíaca. Entonces, de ahí podemos partir a ver cuál es la causa de este paciente que tiene una pérdida de conocimiento y que engloba y nos pone en alerta y nos pone en zozobra ante esta circunstancia que se pueda repetir y qué podemos hacer para ayudar a nuestro paciente. No sé si hay preguntas en el chat, creo que sí. En el momento vía WhatsApp ha llegado una pregunta. Dice, ¿qué especialista trata el síncope vasovagal y por hipertensión ortostática? Acá creo que el doctor Julio nos va a ayudar en esa respuesta. Bueno, el síncope más frecuente es el más benigno. Generalmente, pues, lo ven el neurólogo y también pediatras, ¿no? Cuando ya está bien catalogado, cuando ya no es cardiogénico en sí, que ya es el más peligroso. Ya el manejo es, digamos, evitar los factores precipitantes, ¿no? Evitar, digamos, los factores de riesgo, por ejemplo, el ejercicio extenuante, levantarse bruscamente, ¿no? Rápidamente. Son las medidas higiénico-dietéticas las que principalmente son las que se van a seguir. Bien, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es el síncope más frecuente en niños escolares? Bueno, lo que estamos viendo en síncopes escolares sigue siendo el vasovagal. Bien, doctor, ya no nos... Continúe, doctor. Sí, Julio, el síncope en vasovagal, que es el más frecuente, ¿se acompaña de pródromos o no? Sí, sí puede tener pródromos. Es una lista como, más o menos, que me he presentado como de 14 síntomas, de los cuales no todos lo van a presentar un mismo paciente, ¿no? Lo que más concluyen ahí es que es, digamos, sensación de vaídos, cefaleas, ¿no? Sensación de agotamiento, y a veces viene como cansancio previo, ¿no? Entonces, esos son los más, los trabajos digamos, de grupo son los que más resaltan. Y con el síncope neurovasovagal se asocia a relajación de esfínteres. Muy raro, está descrito, pero es de forma rara. Muy raro. Ok. Ángel, siempre un niño que ha perdido el conocimiento muchas veces refiere que también tuvo hincadas en el pecho, hincadas en el tórax.
esto es algo como para que nosotros sospechemos que es una causa de pérdida de conocimiento de causa cardíaca. Muchas gracias por la pregunta, doctora. Qué bueno que me la hace, porque estas hincadas del tórax son un motivo frecuente de interconsultas al cardiólogo, que no deberían llegar al cardiólogo, ¿no? El dolor cardíaco tiene una serie de características, ¿no? Suele durar más de 5 minutos, ¿no? El paciente no lo ubica bien en el tórax, se acompaña de signos neurovegetativos como náuseas. Si el niñito ya de repente es más grande, lo puede describir como opresivo y tiene una irradiación característica que ya todos conocemos. Las hincadas o punzadas en el tórax de la gran mayoría, yo me animaría a decir el 95% de los pacientes, si no es más, aquellas punzadas bien localizadas, que son fugaces, duran apenas segundos, corresponden a costocondritis. Entonces, no lo usaría como una herramienta para catalogarlo un síncope de etiología cardiogénica, ¿no? Hay que hacer una buena semiología del dolor si es que verdaderamente lo hay. Gracias Ángel, porque esa es una de las cosas muy frecuentes de interconsultas del paciente que llega a la emergencia, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas en el chat, Melba, ¿hay más preguntas? Nos ha llegado una última pregunta que dice, ¿el ayuno prolongado en niños puede causar síncope? Julio. Bueno, si es que llega a producirse la hipoglicemia, ¿no? La hipoglicemia sí causa de síncope metabólico. Eso sí está descrito. Bien, doctor. No, ya no tenemos más preguntas, doctora. Entonces, la verdad, le felicito a usted por haber planificado este tema y gracias a los excelentes expertos que nos han transmitido su experiencia y su conocimiento. ¿Algo más que desean decir, por favor? No, un resumen yo creo de cada uno cuál es lo más saltante de su tema, de repente como para que se quede grabado en las personas que nos están acompañando. Bueno, en la parte... Sí. Ya. Entonces, lo más saltante que para mí, yo lo veo, es que los síncopes vasovagales y las epilepsias son los que más, en la práctica, los más frecuentes. Y a veces son los más fáciles y en otros casos los más difíciles. Los fáciles porque cuando son típicos es fácil darse cuenta. Hemos visto que un 30 o un 50% no se puede determinar la causa del síncope, pero sigue siendo síncope. Entonces, en otro pequeño porcentaje también hay casos que tienen las dos cosas. Tienen síncopes demostrados, tienen epilepsia también. Entonces, esas son las dos cosas. Los síntomas ya vistos. En momentos de presentación y darse cuenta, más fácil es que es una causa epileptogénica, ¿no? Que tenga, por ejemplo, el inicio bruscos, sin avisar, con caídas aparatosas, con golpes, mordedura de lengua, relajación de esfínteres, sacudidas tónico-clónicas, o a veces tónicas, ¿no? Que sean más de 2 minutos, puede durar más minutos, incluso cefalea postal, a veces náusea, a veces vómitos posteriores. Ese es lo que va a ser el síntoma cardinal comparado con el síncope, que a veces espontáneamente se levanta el chiquito, ¿no? Entonces, está mucho rato de pie, se levanta y no le duele la cabeza, está sin ningún síntoma. Ángel, tú algo como para llevarnos a la casa, como un recordaris del tema. Sí, en primer lugar, no creo a veces necesario que llegue al especialista de la rama de neuro o de cardiología, ¿no? Que fue la primera pregunta. Yo creo que hasta un médico general está capacitado para hacer una buena anamnesis porque eso nos compete a todos, y en algún momento vamos a presenciar un síncope. De repente no cuando estemos en el hospital, sino en la calle, etcétera, y hay que saber qué hacer. No hay que saber qué hacer. Entonces yo creo que es competencia de cualquier médico, debe estar en sus competencias básicas, así como el RCP básico, ¿no?
Bueno, solamente quiero recalcar la importancia de la anamnesis profunda. A veces una anamnesis profunda, una inversión de tiempo de media hora de conversar con el paciente, conversar con la madre, y ver en qué circunstancias se presentó el evento, eventos estresantes, si el niño había comido, no había comido ese día, etcétera. A veces esa media hora que uno invierte en una análisis apropiada puede evitar de más estudios complementarios y que a otro paciente sí le sirva, ¿no? Puede evitar que al paciente lo terminemos haciendo un ecocardiograma, puede evitar que al paciente le terminemos haciendo un electroencefalograma, etcétera, ¿no? Entonces, es importante hacer una buena anamnesis, hacer una buena historia clínica. Ahí tenemos ya el 80% del diagnóstico, ¿no? Puesto que estos pacientes usualmente tienen ya un componente psicológico. Entonces, si yo le pido más estudios, prácticamente al niñito y a la madre, al padre, yo prácticamente los enfermo más de repente de lo que ya tienen, ¿no? Entonces, hay que hacer una buena análisis y transmitir seguridad a los pacientes con síncope, ¿no? En el caso, lógicamente, que sea un síncope benigno, ¿no? También quiero recalcar la importancia del electrocardiograma, ¿no? Siempre tomar un electrocardiograma y evaluarlo en conjunto. Recordar que no se evalúa un electrocardiograma, sino se evalúa un paciente, ¿no? Fundamentalmente eso sería mi mensaje final. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos en ese tema y gracias a todas las personas que nos están acompañando. Gracias, Melba. Nada, Y doctor. feliz año a todos. Muchas gracias. De Gracias. igual manera, de igual manera. Gracias también a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.